El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el defensor. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, estamos escuchando en estos días varios pasajes del Evangelio de San Juan. Ayer también escuchamos un pasaje anterior a este, donde habla Jesús de la promesa que hace. Va a enviar el Espíritu Santo y las consecuencias en sus vidas. Y es que dice, hasta creerán que hacen un bien cuando os quiten la vida. Y aquí en este otro pasaje habla de la acción del Espíritu Santo en aquellos que no aceptan el mensaje de Cristo. Ya los apóstoles están tristes, por eso Jesús les dice que, porque les ha dicho que se va, están tristes. Pero a continuación habla de esa condición. Si me voy, vendrá el defensor. Entonces, si yo me voy. Y entonces habla de este pasaje. Cuando venga, dejará convicto al mundo, o sea, arguirá, dice la palabra más literal, quiere decir que el Espíritu Santo va a convencer al mundo, va a iluminar de tal manera con su acción que quedará demostrado que el mundo está condenado. Aquí se refiere al mundo, no en cuanto a creación, sino se refiere al mundo en cuanto a aquellas personas que rechazan a Jesucristo. Y decir mundo en este pasaje es lo mismo que decir demonio. Por eso dice Jesús al final, el príncipe de este mundo está condenado. Lo mismo que anuncia cuando va a padecer la pasión, dice, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Es decir, viene el Espíritu Santo a ratificar de una manera más patente lo que Cristo va a hacer. Y queda evidenciado que el mundo no es de Cristo. Y esto que lo anuncia aquí Jesucristo, que habla de un juicio, es un juicio muy singular, porque no es un juicio donde el tribunal o el juez es el todopoderoso de este mundo, sino es algo parecido a lo que ocurre al apóstol San Pablo en lo que hemos escuchado. ¿Cómo es el juicio del Espíritu Santo? San Pablo, aquí nos recoge el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos recoge la historia de San Pablo en su primera llegada a los filipenses. Es el año 50 más o menos. Recién ha llegado San Pablo a Europa.
San Pablo ha hecho un milagro extraordinario. Una chica que está poseída por el demonio es liberada por el apóstol. Pero ese milagro le cuesta caro a un sujeto que utilizaba a esta chica como fuente de ganancia. Esta chica hablaba, profetizaba, y a cambio de eso le daban dinero a su dueño. Pablo, al liberarle a la muchacha del demonio, el otro se vio en la ruina, y entonces amotina al pueblo. Y es lo que dice aquí, que lo desnudaron, lo apalearon, lo molieron a palos, lo metieron en la cárcel. Este es el juicio del Espíritu Santo. Pablo ilumina con su palabra y también con estos milagros quién es el que guía realmente el mundo. Tiene la sabiduría de Dios, tiene la luz de Dios, pero tiene que pagarlo. Fíjense qué manera de juzgar al mundo. Es el sufrimiento de los apóstoles. Y esta actitud del apóstol no le crea rencor. Dice el mismo libro, a medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Nos imaginamos a estos dos hombres golpeados, fíjate, molidos a palos, dice, los desnudaron. O sea, no les acariciaron, molieron a palos. Imagínate estos dos hombres encadenados a una pared con unas cadenas, con las heridas frescas en la espalda, quizá algún hueso roto, pero a medianoche cantan, cuando a medianoche deberían estar maldiciendo la desgracia que les ha tocado. Ocurre, parece un milagro, puede que sí, puede que no, pero digamos esto es secundario, ¿no? Porque es de repente un terremoto y entonces se abren las puertas de la cárcel, se les sueltan las cadenas y parece un milagro, puede que sí, ¿no? Pero San Pablo, la actitud de este santo no es huir, no es aprovechar, sino actuar con serenidad. Va a salir realmente airoso de esta prueba. San Pablo es muy prudente y muy habilidoso, porque, fíjense ustedes, él pudo haber evitado esta paliza, como lo va a demostrar en el pasaje siguiente, porque no podían legalmente apalear así a un ciudadano romano, pero él se dejó apalear. Porque San Pablo sabe que puede sacar provecho para Dios de ese sufrimiento. Y entonces, después del terremoto y bautizar a este hombre y a toda su familia, llaman, me parece que mañana incluso, mañana no, pero termino la historia, vienen los encargados de la cárcel y admirados por lo que ha ocurrido esa noche, por el terremoto y todo, y San Pablo les dice que si era lícito golpear así a unos ciudadanos romanos. Y se asustaron los magistrados, porque efectivamente es ilícito, no podían hacerlo, y a estos hombres, los magistrados, les podía caer una sanción terrible. Asustados, le piden, por favor, entonces retírate de aquí, de Filipos, tranquilo, no te vamos a hacer nada, por favor, retírate.
Y San Pablo, que sabía que podía aprovechar de esa situación, le dice, no vamos a retirarnos. Nos han traído aquí humillados, nos han encerrado injustamente y ahora nos dicen que nos vayamos así nomás. No, exijo, dice San Pablo, que vengan los mismos magistrados, que nos saquen de la cárcel, nos acompañen por la calle caminando y haciéndonos un cortejo nos saquen a la ciudad y saldremos nosotros a la hora que querramos y como querramos. Y los otros hacen caso. Imagínense ustedes, los mismos que le han golpeado, al día siguiente los sacan caminando, acompañándolos, haciéndole cortejo como gente de honor. Los habían humillado y ahora se ven forzados a llevarlos con honores. Incluso narra San Lucas que San Pablo, de camino de la ciudad, se detiene incluso en la casa de una familia muy querida para que le curen las heridas y recién después de eso San Pablo sale. Curioso esta actitud. Algunos dicen que San Pablo se dejó golpear porque con esa actitud noble de no denunciarlos a estos hombres que le habían golpeado y mostrar también quiénes eran sus seguidores, así dejaba también a sus discípulos al amparo de las autoridades que les iban a querer, les iban a ver que son gente que no son ruines, ¿no? Pero bueno, esto nada más como anécdota. ¿Para qué? Para decir, queridos hermanos, cómo es, estamos leyendo páginas previas ya a Pentecostés, cómo es este juicio del Espíritu Santo. El juicio del Espíritu Santo no es crear guerras, no es devolver mal por mal. El juicio del Espíritu Santo sobre todo se realiza en el interior de cada persona. San Pablo aquí, lo vemos nosotros, es un hombre que padece, pero sabe que lleva dentro de sí, lleva la verdad de Dios. Y los hombres se dan cuenta, pero los intereses mundanos no lo aceptan. Un hombre que se vio herido en sus ganancias monetarias, no quiso escucharlo en Filipos, en los filipenses. Y así le va a ocurrir a San Pablo. Pablo va a tocar en lo vivo a los hombres de este mundo en sus intereses, en sus pecados, y la historia va a ser de San Pablo llegar a una ciudad y luego ser despedido, si no a palos, a pedrada limpia. Y aquí este pueblo de Filipos, fíjense, que también no es un pueblo cualquiera, y es un pueblo pagano, ni siquiera aquí hay muchos judíos. Y otra cosa muy bonita, y es que los filipenses son los discípulos más queridos del apóstol San Pablo. Son aquellos que le van a causar mayor consuelo. Los quería tanto, fíjense, que tiene una carta dedicada a ellos, no tiene ni una reprensión hacia ellos. Todo es alabanzas, alguna cosilla que había entre ellos, algunas diferencias entre hermanos, no tiene ningún regaño. Lean ustedes la carta a los filipenses. San Pablo era una persona que también tenía cierto orgullo. No le gustaba pedir limosna, porque a veces eso le achacaban, le decían tú estás mantenido. No le gustaba, por eso trabajaba. Pero hizo una excepción, precisamente de los filipenses. Ellos le mandaban dinero y él lo acogía con mucho amor, porque sabía que le querían y él los quería, ¿no? Entonces, una excepción. Es una comunidad muy querida por San Pablo. Y fíjense cómo la está edificando también, con sufrimiento, con sufrimiento. Ese es el juicio del Espíritu Santo, sufrir. Dios va a construir la iglesia, y aquí la iglesia de los filipenses. Ese es el juicio, la luz del Espíritu Santo que ilumina a los hombres que lo rechazan, pero el apóstol, el enviado, tiene que pagar en su cuerpo inclusive
las consecuencias de esa luz, pero no con amargura. No, precioso este pasaje. A medianoche cantaban himnos a Dios. Pidámosle al Señor que nos dé también a nosotros sembrar su mensaje en donde nos toque, sembrarlo sin amargura, aunque tengas que sufrir consecuencias como San Pablo, que quizá no nos toque eso, pero siempre a veces puede pasar desagrado, y incluso sembrarlo en la misma familia, en el entorno que nos toca a veces es un poco ingrato, pero ahí está, es como es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene en ayuda de aquellos que predican. Fíjate, San Pablo hace un milagro, ¿no? Y parece 2 milagros. Primero, liberar a la pitonisa. Segundo, aquí, un terremoto. Fíjate, tremendos milagros. Por eso, quizá no nos va a hacer milagros así, pero confiemos en Dios. Siempre el cristiano en las pruebas confía en Dios y Dios le saca de esas pruebas. Amén.